Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. El doctor José Martínez Brito es médico otorrinolaringólogo de Caracas, de la región capital, y lo he invitado para hablar de los temas que hoy están muy en boga de esta especialidad. Sobre todo me dicen que ha incrementado mucho la cirugía estética en esos centros. Sí, se ha incrementado la cirugía estética nasal. Básicamente incluso vienen personas del exterior, porque realmente les resulta más económico la cirugía acá en el país. Sí. De todas maneras, yo quiero agradecer esta invitación y observar que hemos tenido muchos problemas últimamente en el ejercicio médico y en el manejo, pues, de la actividad de salud en el país. Hemos perdido capital humano, se nos han ido los médicos nuevos, médicos recién graduados, se han ido a otras latitudes, hemos perdido profesores, lo que crea una situación incierta en el futuro de la medicina. Se han creado nuevas facultades de medicina, escuelas de medicina. Yo diría que eso representa un salto al vacío, porque si tú pierdes los profesores, que son los que realmente hacen la universidad, y lo que le da crédito académico a una universidad y reconocimiento internacional, que son los trabajos de investigación, eso solamente se ha hecho hasta ahora en nuestras universidades. Podemos recordar los trabajos del doctor Jacinto Combí en cuanto a enfermedades como la leishmaniasis, el cáncer, los trabajos del doctor Pifano en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Medicina Tropical, los trabajos del doctor Luis Hernández en la universidad, en la ULA, en la Universidad de los Andes, trabajos de investigación en fisiología. Eso nos ha llevado a dar crédito a nuestras universidades. Nuestros hospitales actualmente son una vergüenza. Nosotros observamos, no hay medicinas. Nosotros recibíamos medicina de los mejores países o países desarrollados. Actualmente recibimos medicinas asiáticas, medicinas de países tropicales, de islas tropicales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eso es nuevo para nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados al manejo de medicinas de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. Pero las asiáticas son de inferior calidad a las de Alemania, por ejemplo. No diría que de inferior calidad, pero son nuevas para nosotros. No, estamos experimentando con ellas. No sabemos realmente si estas medicinas están a la altura de los estándares que nosotros manejamos. Yo considero que hay islas del Caribe que fabrican ron muy bien, pero en medicina realmente no puedo asegurar. Pues, medicinas de alto costo, por ejemplo, que se usan en pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con hemofilia, esas medicinas no las tenemos. Okay. Retrovirales para pacientes con SIDA, medicinas muy importantes como por ejemplo las medicinas que se usan para evitar el rechazo de trasplantes de órganos. Ajá. Y incluso se usan mucho en el hospital de niños. Esas medicinas tampoco las tenemos. Mira, doctor, y las enfermedades de oído, nariz, garganta han aumentado mucho. Hay muchas consultas. Las enfermedades de oído, nariz y garganta están, se mantienen más o menos en un estándar, porque uno de los problemas, por ejemplo, los oídos
pierden capacidad con la exposición al ruido. Sin embargo, una de las consultas más frecuentes son las alergias nasales. Ajá. ¿Por qué? La alergia es una condición con la que el individuo nace, pero se incrementa cuando está expuesto a factores exógenos, como por ejemplo ambientes. Hay muchos sordos, además del gobierno. Bastante, ¿cómo no? La exposición al ruido te lleva a una pérdida de la capacidad auditiva con el tiempo. Las células auditivas son escasas y ella, cada vez que uno se expone al ruido, por ejemplo, estas cornetas que usan en los conciertos, en las actividades nocturnas, discotecas, crea un daño en el oído inmediato de carácter irreversible. Sí. Sí. O sea que hay muchos jóvenes sordos. Van perdiendo capacidad auditiva. Sí. Eso, mientras estás expuesto a un equipo de sonido de alta, digamos pues, una salida importante en cuanto a sonido, ahí pierdes capacidad auditiva. Vamos a un receso, regresamos con usted. Estás viendo Regiones. Bueno, por lo que veo, el doctor José Martínez Brito es un médico con cierta experiencia y debe conocer mucha historia. ¿Por qué no nos habla históricamente? Bueno, han regresado al país enfermedades que nosotros habíamos controlado, como por ejemplo la malaria. La malaria es una enfermedad que si nos descuidamos puede hacerse incontrolable. Esta enfermedad se controló después de un proyecto nacional liderado por el doctor Gabaldón, Arnoldo Gabaldón, médico trujillano nacido en 1909, se graduó en la Universidad Central de Venezuela en 1931. Este doctor posteriormente en Alemania hizo un posgrado sobre medicina tropical. Una vez que regresa hacia 1935, se encarga pues de la división de malariología con sede central en Maracay y liderando ese proyecto controló la malaria que había diezmado el país, porque a finales de 1800 Venezuela era un territorio sacudido pues por la malaria. Okay. Incluso se dice que los soldados que participaron con Cipriano Castro contra el presidente Ignacio Andrade, muchos de ellos murieron producto de la malaria. Ya hacia 1944, el doctor Gabaldón había controlado verdaderamente esta enfermedad. Nosotros llegamos a ser el primer estado en el mundo en controlar esta enfermedad. Yeah. Hoy en día nosotros somos unos vecinos incómodos porque se dice que nosotros estamos exportando enfermedades. Se quejan nuestros vecinos, Colombia, Brasil. Nosotros, el proyecto, por ejemplo, de control de la enfermedad del paludismo, eso está abandonado desde 1900, ahora desde el 12, claro. Pues, eso está abandonado. Hablando del oído, cuando usted tiene un ruido en el oído, ¿eso le indica algo? Los ruidos en el auditivo. Ese es... el chillido, como dicen. El tinnitus. Ajá. Es un motivo de consulta complejo porque hay varios factores que pueden crear este inconveniente. Incluso se dice que cuando uno tiene tinnitus tiene que moderar la ingesta de café, porque el café estimula, incrementa el ruido y todas las sustancias que tengan cafeína. Ahí se debe hacer un control de la persona, evaluar cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, cómo está la circulación, además de hacer una evaluación, un estudio audiológico y comprobar pues cómo está la capacidad auditiva, cómo está trabajando el oído interno.
se pueden usar medicamentos que incrementan el flujo de sangre a nivel del oído interno y ayudar en ese sentido. Por ejemplo, las gotas para el oído. No, la gota no nos ayuda en caso de ruido. Las gotas más bien para la otitis externa. ¿Para qué? Para el cerumen. El cerumen es mejor extraerlo. Una visita al otorrinolaringólogo, extraerlo, y hay varios métodos para hacerlo. En realidad el cerumen no es una enfermedad. Los oídos que producen cera más bien son los oídos sanos. Hay más, sí, mucho cáncer en el oído. Hay tumores que pueden comprometer también la base del cráneo, comprometer el oído interno. Afortunadamente no es tan frecuente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, hay una patología que es el neurinoma del acústico, que puede motivar una pérdida de la garganta. ¿Cómo está la salud? La garganta tiene un gran enemigo que es el cigarrillo. El cigarrillo, los ambientes contaminados, pueden crear el cáncer de cuerdas vocales. Afortunadamente es un cáncer que se puede controlar, pero esto es muy frecuente. Hablamos con los jóvenes que controlen el cigarrillo. Ellos piensan que ellos no van a ser víctimas, que a ellos no les va a suceder. Pero el cigarrillo, una persona que fume varios años, luego puede tener un lapso de años donde se siente bien, pero un buen día, después de muchos años, presenta una lesión como consecuencia de haber fumado. La nariz. Bueno, la rinitis alérgica. La rinitis. La rinitis alérgica. Hay muchos casos de rinitis alérgica por el ávila. Tenemos muchos casos de rinitis alérgica. Y como es alérgica, no tiene cura. Bueno, si la persona se expone, por ejemplo, ventilador, yo diría que hay que alimentos y golosinas creadas por el hombre que tienen preservativos pueden estimular esto, ¿no? La rinitis alérgica. ¿Qué tiene que ver el ventilador con la rinitis? El ventilador es un problema porque la presencia del ácaro, que es un microorganismo, un microinsecto que está en los ambientes, y son millones y al mismo tiempo desaparecen por millones. Cuando tú pones el ventilador, eso levanta los microesqueletos del ácaro, tú lo respiras y es un gran estimulante para la alergia. Cuando tú pones un ventilador en tu cuarto, porque tienes mucho calor a la hora de dormir, estás produciendo los ácaros. Estás respirando con ácaros y con partículas. ¿De dónde vienen esos ácaros? Los ácaros están en todos los ambientes y sobre todo en la época de calor. Y más en el trópico. ¿Entonces qué hacer? Bueno, dormir con calor. Mantener los ambientes limpios, los closets, sobre todo evitar tener alfombras en los closets, limpiarlos, porque el ácaro crece. Si tú tienes, por ejemplo, la ropa guardada en el closet y unos cuantos meses sin tocarla, ahí aparece el ácaro. Es muy común y sobre todo acá en el trópico. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber venido a la invitación. Bueno, es un honor. Yo quería despedirme con las siguientes palabras. Lamentablemente esa medicina que hemos conocido, esa medicina que ha llenado de orgullo a los venezolanos, tiende a desaparecer. Esa medicina de los grandes profesores, Fernández Morán, el profesor Mursi Mendoza, el profesor Tolima Gómez, el profesor Pifano, los hermanos Victorino y Armando Márquez Reverón, lamentablemente esa medicina tiende a desaparecer y bueno, el futuro es incierto. Bueno, nos veremos aquí mañana a esta misma hora.